Hola y bienvenidos a lo que es el primer video de este curso de Autodesk Revit versión 2023. Bueno, ¿qué veremos en este video? Básicamente es una introducción a lo que es el programa, una introducción demasiado rápida para que vayan conociendo un poco la interfaz, el inicio, las herramientas que nos proporciona, etcétera. Debo de mencionar que Revit es una herramienta de tipo BIM, o sea, es una herramienta que nos genera proyectos a base de información que se le puede complementar a lo que es este programa, a diferencia de AutoCAD, que básicamente es una herramienta que se trabaja por medio de vectores. Bueno, como podemos observar, esta interfaz es muy similar a la misma de AutoCAD. El inicio es muy similar, ya que del lado derecho podemos observar los modelos o los trabajos recientemente hechos y del lado izquierdo los modelos a realizar tanto para abrirlo como para generar uno nuevo y un apartado que se llama familias que en sí es crear elementos desde cero como si fueran bloques, más que nada eso. Ok, para empezar lo que haremos es abrir un documento nuevo y en el template siempre ubicarnos en el apartado de Metric Arquitectura Template. Esto va a ir variando dependiendo de la versión, ya que versiones recientes nada más viene como arquitectura, construcción, estructural template. Eh, Otro dato, siempre tratar de descargar el programa en inglés, ya que se le puede, bueno, también se le puede cambiar el programa a español ya habiéndolo descargado, pero no es lo más recomendable, ya que si lo descargan en una versión y lo cambian a otra, lo que puede pasar es que se les pueden borrar esos templates y tengan que instalarlos manualmente, cosa que es muy tedioso, así que si lo van a trabajar, trabajenlo preferentemente en inglés. También es muy necesario que la computadora tenga una buena tarjeta gráfica y muy buena memoria de almacenamiento, ya que si es un programa un poco pesado. Y en cuanto a los gráficos, como se va a manipular mucho el 3D y los renders, que eso los veremos más adelante, sí son demasiado necesarios, ya que esto por cuestión de que sea de mayor calidad. Bueno, ya una vez cargado y abierto el programa, como pueden observar, esta es nuestra área de trabajo en donde nosotros vamos a realizar todo tipo de proyectos. Bueno, la parte de arriba, como pueden observar, es una herramienta muy similar a la de AutoCAD hasta cierto punto, ya que son los mismos apartados de abrir un nuevo documento, guardar un nuevo documento, tanto guardarlo como regresarnos pasos anteriores o adelantarnos en el caso de que nos hayamos equivocado, cómo imprimirlo, sacar un plot, cómo guardarlo a PDF, cómo ir sacando medidas por medio de referencias, cómo a poner textos, inclusive cómo agregar el modelo a tercera dimensión, ya que nos va a abrir una pestaña en donde nos va a aparecer el 3D por default, la cámara y el walking through, que viene siendo un recorrido virtual. Y la cámara sirve más para sacar perspectivas y renders. Bueno, y de su lado derecho se aparece el apartado de Section, que nos va a servir mucho para realizar cortes en el proyecto, ya sea longitudinales, ya que nos va a servir para hacer cortes en ciertas secciones del proyecto, tanto longitudinales como transversales. Y esto nos va a servir demasiado para futuros comandos y futuras funciones aquí dentro. Bueno, aquí como pueden ver, esta es la cinta de trabajo, donde también vamos a manipularlo casi la mayoría de las veces. Bueno, al menos en este apartado de lo básico de Revit, lo que vamos a usar es arquitectura, estructura, el view para sacar los renders, el manage para sacar lo que es
los materiales, el view para sacar los renderizados, que por ahorita no está activado porque pues no hay un proyecto como tal y no se ha seleccionado el apartado de cámara, el user interface, que es para activar el project browser y las propiedades en dado caso de que se lleguen a borrar. Por ejemplo, aquí yo los voy a tachar, y aquí, como pueden observar, mi área de trabajo es más amplia, pero es preferible tenerlos a la vista porque con estos dos apartados vamos a trabajar la mayor parte de las veces. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo y se nos va a abrir una pestaña en la que se le van a poder seleccionar ciertos apartados para poder trabajar. En este caso, lo que vamos a hacer es palomear en el caso de propiedades para que vuelva a aparecer, y en el de Project Browser también para que vuelva a aparecer dentro del proyecto, y así irlo manipulando. Y así ir manipulando estas dos áreas, ya que las propiedades siempre van a ir cambiando dependiendo de qué elementos es el que estemos trabajando, ya sea si es una puerta o es una ventana. Este apartado de propiedades siempre va a cambiar. Y otro apartado que siempre vamos a utilizar es el Edit Tape, que con este, al momento de seleccionar cierto material, se nos van a abrir ciertos parámetros en el que nosotros podamos tanto duplicar, editar, agrandar, meter medidas e información dentro de este apartado para ir modificando los elementos que se estén realizando aquí. En este caso, como no tengo nada, pues no aparecen los parámetros, pero cuando yo selecciono una puerta, cuando yo selecciono un muro y me voy a editar tipo, ya aparecen todos sus parámetros de por medio que nosotros iremos modificando, cosa que, repito, en el tema básico no le vamos a mover lo suficiente, nada más lo entendible para que se pueda trabajar. ¿Ok? Otro apartado que ya sería la herramienta de trabajos que vamos a utilizar viene siendo el de build, que utilizaremos el muro, la puerta, la ventana, la columna, la cubierta o roof, el ceiling o cielo, floor, que tanto lo vamos a utilizar de manera estructural como de manera arquitectónica, cómo hacer un muro cortina, cómo ir agregando rejillas, y el murillón, que básicamente es darle grosor a esas rejillas que nosotros le vayamos poniendo. También cómo instalar escaleras, una rampa y unos barandales. También poder usar el apartado de model, más específicamente el model group, que es para generar grupos o bloques, mejor conocido hablando de AutoCAD, pero aquí se le pueden llamar como grupos o como familias. La familia ya sería como un elemento específico ya cargado, y el modelo es un conjunto de uno o varios elementos también. El model text, que es para agregar textos dentro de nuestros proyectos, ya sea en muros o entre otras partes, pero se ve más que nada en los muros. El apartado de área no se verá tanto, pero yo les voy a explicar que viene siendo un apartado en donde seleccionamos áreas y las vamos a ir pues ubicando y marcando para ir eh, generando parámetros dentro de esas áreas. Pero como esto es demasiado, bueno, al menos no se verá como básico, no me meteré tan a detalle en esto. El opening, que prácticamente es la edición de los muros, tanto agujerarlos como irlos abriendo paso por medio de nivel, entre otras cosas. Es más que nada un apartado de edición de muros, que ese se pueden hacer inclusive picándole al mismo muro y se le puede ir generando. El apartado de datum se va a ocupar mucho las grid o rejillas, que esto, como pueden observar, es un apartado en el que se le pueden poner los ejes a los proyectos en dado caso de que los tengan, que obviamente la mayoría parte de los proyectos los, los tienen ubicados, y estos ya nada más sería de agregarlos y así ir trabajando dentro de ellos. Y el apartado de niveles, que ahorita no está, pues podría decirse que no está habilitado, ya que no hemos hecho, no estamos en el apartado para poderlo seleccionar. Bueno, por así decirlo, aquí en el apartado del nivel 1 no podemos trabajar ese comando, pero si nosotros hacemos un corte por medio de section,
y nos adentramos en la sección de corte, pues ahí se va a poder habilitar para ir agregando los niveles. Como les iba mencionando, el apartado de propiedades es muy necesario, ya que, como lo repito, este va a ir cambiando dependiendo de los parámetros del objeto que nosotros estemos trabajando, ya sea tanto moverlo de nivel, como modificarle la altura, como cambiarle el material. Todo va a depender, no en todos aparece lo mismo, pero el apartado de arriba, o sea, este que aparece donde dice For Plants, y el Edit Tape siempre va a aparecer. Y el Project Browser sirve más para ubicar en dónde estás en el proyecto. Por así decirlo, normalmente este apartado siempre está cerrado y se puede ver así. Pero los apartados en los que siempre nosotros vamos a trabajar viene siendo el For Plants, el Ceiling Plants es para ubicar los techos y las elevaciones. Y estos se irán expandiendo conforme nosotros vayamos trabajando diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, si aquí agregamos un render, aquí no viene, pero cuando se realice un render va a aparecer un apartado que dice renders y se va a poder abrir y ahí se va a poder ubicar el render que se sacó. Esos apartados también son muy importantes, que es el apartado de familias, el apartado de groups, que pues si se dan cuenta vienen muy juntos, y aquí es donde se pueden ubicar diferentes tipos de familias, que estas también se irán agregando conforme el proyecto vaya avanzando, ya sea si queremos poner un elemento como un sillón, o como cambiar una puerta, o sea, no las básicas que ya te proporciona Revit, sino las que te da por medio de familias. Ya nada más sería buscarlas, implementarlas dentro, como también agregar escalas humanas, agregar carros, entre otras. Eso sirven las familias. Y los grupos, pues nada más se van a ir generando conforme vayamos trabajando el proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un baño integrado con ciertos elementos, ese yo lo puedo trabajar por medio de un grupo y lo cargaría dentro de mi computadora para, en el caso de que yo haga otro proyecto con un baño de esas características, nada más cargarlo y meterlo en el apartado de groups y ya nada más ahí seleccionarlo y meterlo en el proyecto en el que se esté trabajando. El apartado de Sheets es para hacer marcos de plano, ir agregando los planos que se estén trabajando, y ya dentro de él se pueden cambiar los parámetros de información, como es la escala, los datos de la persona que esté trabajando dicho proyecto, agregar la imagen ya sea de si están en el caso de la universidad, agregar lo universitario o agregar un logotipo de trabajo, pero dentro del marco de plano que se va a generar, que inclusive Revit te proporciona una familia de marcos de plano para que se puedan utilizar dentro del proyecto, o si tú quieres puedes realizar un marco de plano desde cero. Este apartado de abajo, donde está la escala, este se puede editar. Si se dan cuenta, si yo le pico, aquí me aparecen los diferentes tipos de escalas. Inclusive en custom yo puedo ir generar una nueva escala y nada más la agregaría. Bueno, a continuación, estos apartados son importantes, ya que algunos de estos son accesos directos a habilitar y deshabilitar tipos de elementos que se lleguen a esconder. Por ejemplo, los lentes que ven aquí son para esconder el elemento y el foquito es para revelar los elementos que se escondieron. Bueno, este apartado se llama nivel de detalle, que se conforma de 3 tipos. Estos se van a ir pues cambiando dependiendo de la necesidad que uno tenga de ir cambiando el nivel de detalle del proyecto. Que la mayor parte siempre se utiliza en Fine, o bueno, en fino, en tipo fino, si en dado caso de que lo tengan en español. Esta es la que más se utilizaría. Y en el apartado de gráficos o el nivel de gráficos, en el que normalmente nosotros trabajamos es en este, pero para verlo con más detalle,
con detalle de más realismo y todo lo que conlleva el proyecto al momento de agregarle ciertos elementos como son las texturas, se cambiaría a Realistic. En el dado caso de que lo seleccionemos en este apartado, solamente se van a ver los colores que se proporciona al proyecto, pero en Realistic se generará ya la textura como tal de dicho elemento que se llegue a poner, tanto ya sea el block, como sea la puerta, como sea la ventana, entre otro tipo de cosas. Este apartado es el Sunpath o el recorrido del sol que se puede generar y que nosotros podemos mover para ir viendo cómo el sol afecta en nuestro proyecto. Y el otro apartado, el de Shadows, es para, como el nombre dice, es para generar sombras dentro del proyecto al momento de que el sol hace sus recorridos. Y esto viene siendo, el Crop View es una limitante que nos genera en el proyecto, como un cuadro, y ese nada más nos va a seleccionar ciertas limitantes en donde nosotros vamos a trabajar. Bueno, estos apartados que ven, dependiendo de la versión que ustedes tengan, aquí va a tener un texto. ¿De qué me sirve ese texto? Básicamente, esta es la orientación. Por ejemplo, el circulito de arriba es el norte, el de abajo es el sur, y el de los lados es este-oeste. Entonces, no, o sea, están ahí por un propósito, que ese propósito se va a ver reflejado al momento de que ustedes agregan el proyecto. Entonces, estas ubicaciones se van a ver reflejadas en las elevaciones que aquí vienen. Entonces, en el caso de que ustedes tengan una ubicación en el norte y lo tengan ubicado desde aquí, en el apartado del norte se va a ver dicha cara. Entonces, esa es la función de estos elementos que están aquí. Inclusive se pueden seleccionar y se pueden abrir. Se pueden ir abriendo porque llega un punto en el que llegan a estorbar. Pero estos, como les digo, se pueden inclusive seleccionar y se pueden ocultar. Y la otra barrita de abajo, en la parte gris, es para por si se llegan a linkear o si se llegan a insertar ciertos elementos por medio de otros programas, en el cual se puede bloquear dicho link o se puede bloquear dicha capa o se puede pinear el elemento para que no nos pueda afectar al momento de trabajar en él. Y como segundo y para finalizar, el apartado de estructura también, si se dan cuenta, es un poco similar en el apartado de Model, el apartado de Opening, el apartado de Datum, el Workplane también, que ese es más para trabajar en dichas caras o en dichas vistas, que ese no lo vamos a ocupar tanto, al menos en lo básico, pero el apartado de estructura sí, y este apartado también, porque este apartado es para realizar tipos de cimentaciones dentro de nuestro proyecto y este apartado de estructuras para generar elementos, valga la redundancia, elementos estructurales, ya sea como las vigas, las columnas, los pisos estructurales, los muros estructurales, y estos se irán colocando dependiendo de cómo nosotros, las necesidades que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque un muro arquitectónico se pone de una manera y el muro estructural tiene otros parámetros completamente diferentes. Son iguales, pero lo único que cambia son los parámetros de cómo se va a colocar y cómo se va a orientar y y los materiales adicionales que se van a agregar a dichos elementos. Y bueno, por este video sería todo y muchas gracias por su atención.